Apocalipsis, la última esperanza. El tiempo se está acabando. La salvación está en riesgo. La fe y la verdadera doctrina tras un velo de falsedad. Los hombres desobedecen, apostatan y traicionan. ¿Todo está perdido? Los católicos sabemos que no. Tenemos la esperanza de la parucía. Sabemos que el Apocalipsis es nuestra esperanza en el reinado de Cristo nuestro Señor. Apocalipsis, la última esperanza. En Convicción Radio. ¿Qué tal, amigos de Convicción Radio? Una vez más con ustedes y con el gusto y con el agrado de siempre para ver este librito que es tan interesante, Apocalipsis, Revelaciones, que justamente Dios quiso que con esto que se llama Revelaciones, nosotros estuviéramos al tanto de esto que va a acontecer en las postrimerías del tiempo y no lo que han dicho muchos, es decir, que es una serie de castigos, horribles cosas que van a suceder, etcétera, etcétera. Si usted tiene fe, amigo mío, no hay que preocuparse de nada. Y si usted quiere que la parucía se produzca pronto, rece junto conmigo para que ésta venga luego, es decir, el reinado de nuestro Señor. Y nos vamos de inmediato. Capítulo 13, versículos del 1 al 10. Vi como salía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre los cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas nombres de blasfemia. Era la bestia que yo vi semejante a una pantera, y sus pies eran como de oso, y su boca como la boca de un león. Dióle el dragón su poder, su trono y una autoridad muy grande. Vi a la primera de las cabezas como herida de muerte, pero su llaga mortal fue curada. Toda la tierra seguía admirada a la bestia. Adoraron al dragón porque había dado el poder a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá guerrear con ella? Diósele a sí mismo una boca que profiere palabras llenas de arrogancia y de blasfemia, y le fue concedida autoridad para hacerlo durante 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, blasfemando de su nombre y de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Fuele otorgado hacer la guerra a los santos y vencerlos, y le fue concedida también autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no está escrito desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Si alguno tiene oídos, que oiga. Si alguno está destinado a la cautividad irá. Si alguno mata por la espada morirá. En esto está la paciencia y la fe de los santos. Estas visiones que siguen a continuación se sitúan ya patentemente en los últimos tiempos, por lo cual
las llamamos escatológico-históricas. Es la última fiera de Daniel en el capítulo 7. Es el anticristo, según los intérpretes antiguos y modernos. San Juan añade 7 cabezas. Daniel solamente apuntó 10 cuernos. De este modo, 4 cuernos deben estar en una cabeza quizá, porque Daniel dice que el anticristo abatirá a 3 reyes cercanos y los otros se les someterán. El significado exacto de terion es fiera, que nuestras versiones dicen bestia, sobreentendiendo una bestia feroz. El nombre anticristo lo adujo San Juan. San Pablo lo llama ánomos, hombre sin ley. Cristo no lo nombró, sino con el nombre de el otro. Como nos narra en el versículo donde dice, comillas, he venido en el nombre de mi Padre y no me habéis recibido. Otro vendrá en su propio nombre y a él sí lo recibiréis. Cierro comillas. Creemos necesario poner en conjunto, antes de la exégesis, el resumen de lo que la Iglesia ha enseñado siempre del anticristo. El anticristo, no será un demonio, sino un hombre demoníaco. Tendrá ojos como de hombre, levantados con la plenitud de la ciencia humana, y hará gala de humanidad y humanismo. Aplastará a los santos y abatirá la ley, tanto la de Cristo como la de Moisés. Triunfará 3 años y medio hasta ser muerto, no por mano de hombre. Hará imperar la abominación de la desolación, o sea, el sacrilegio máximo. Será soberbio, mentiroso y cruel, aunque se fingirá virtuoso. Fingirá quizás reedificar el templo de Jerusalén para ganarse a los judíos, pero para sí mismo lo edificará y para su ídolo, Maosim. Idolatrará la fuerza bruta y el poder bélico, que eso significa Maosim, fortalezas o monumentos, y quizá adorando al mismo personal demonio Maborte o Marte, que adoraron los paganos. Pero él será ateo y pretenderá él mismo recibir honores divinos. ¿En qué forma? No lo sabemos. Tal vez como hijo del hombre, como verdadero Mesías, como encarnación perfecta y flor de lo humano soberbiamente divinizado, como Führer, duce, caudillo y salvador de los hombres, como resucitado de entre los muertos, quizá. Fingirá quizás haber resucitado de entre los muertos. Usurpará fraudulentamente la personalidad de un muerto ilustre, o restaurará un imperio antiguo ya muerto. Reducirá a la Iglesia a su extrema tribulación, al mismo tiempo que fomentará una falsa iglesia. Matará a los profetas y tendrá de su parte una manga de profetoides, vaticinadores y cantores del progresismo y de la euforia de la salud del hombre por el hombre. Hierofantes que proclamarán la plenitud de los tiempos y una felicidad nefanda. Perseguirá sobre todo la predicación y la interpretación del Apocalipsis, y odiará con furor aún la mención de la parusía, porque eso querrá ya decir que cada día le queda menos tiempo. En su tiempo habrá verdaderos monstruos que ocuparán sedes y cátedras, y pasarán por varones píos, religiosos y aún santos, porque el hombre del delito tolerará un cristianismo adulterado. Abolirá de modo completo el santo sacrificio de la misa
y el culto público durante 42 meses. Impondrá por la fuerza, por el control de un estado policíaco y por las más acerbas penas, un culto malvado que implicará en sus actos apostasía y sacrilegio. Y en ninguna región del mundo podrán escapar los hombres a la coacción de este culto. Tendrá por todas partes ejércitos potentes, disciplinados y crueles. Impondrá universalmente el reino de la iniquidad y de la mentira, el gobierno puramente exterior y tiránico, una libertad desenfrenada de placeres y diversiones, la explotación del hombre y su propio modo de proceder hipócrita y sin misericordia. Habrá en su reinado una estrepitosa alegría falsa y exterior, cubriendo la más profunda desesperación. En su tiempo acaecerán los más extraños disturbios cósmicos, como si los elementos se desencuadernaran, que él pretenderá dominar en su potencia. La humanidad estará en la más intensa expectativa y la confusión más grande reinará entre los hombres. Rotos los vínculos de familia, amistad, lealtad y consorcio, los hombres no podrán fiarse de nadie, y recorrerá el mundo como un tremor frío, un universal y despiadado, sálvese quien pueda. Se atropellará lo más sagrado, y ninguna palabra tendrá fe, ni pacto alguno vigor, fuera de la fuerza. La caridad heroica de algunos fieles, transformada en amistad hasta la muerte, sostendrá en el mundo los islotes de la fe. Pero ella misma estará de continuo amenazada por la traición y el espionaje. Ser virtuoso será un castigo en sí mismo y como una especie de suicidio. El anticristo será aniquilado por el arcángel San Miguel. Después de su muerte, tendrán los hombres por lo menos 45 días para hacer penitencia, o tal vez muchos más. Probablemente el anticristo será de origen judío, subido al poder supremo por demagogia, intrigas, maquiavelismo y los más fríos y calculados crímenes. Y también probablemente los judíos serán su guardia de corps y el instrumento de su potencia, al principio por lo menos. A su caída tendrán los fieles libertad, pero atónitos, derrotados y dispersos, no se reorganizará la predicación ni por ende la fe, sino pasado algún tiempo. La sombría doctrina del bolchevismo no será la última herejía, sino su etapa preparatoria y destructiva. La última herejía será optimista y eufórica, mesiánica. El bolchevismo se incorporará, será integrado en ella. Sobre la doctrina del anticristo tenemos 4 puntos ciertos. Primero, negará que Jesús es el Salvador Dios. Segundo, se erigirá como Salvador absoluto de la humanidad. Tercero, se divinizará. Cuarto, suprimirá, combatirá o falsificará todas las otras religiones. Vendrá de los judíos y será de ellos, en parte al menos recibido como Mesías, y será judío de nacimiento, circunciso y observará el sábado, al menos por un tiempo, y que su ciudad capital será Jerusalén. Belarmino lo da como cierto, y Lactancio, Jerónimo, Teodoreto, Ireneo como probable. No impugnará al cristianismo en nombre del cristianismo como Lutero y sus secuaces, pero aprovechará y reducirá a sí mismo todo el cristianismo falsificado que encontrará entonces. No será rey hereditario, se elevará del suelo
y obtendrá la púrpura por fraude y homicidios. Reinará apoyado en el Asia y sujetará el occidente. Gog es un rey y Magog es su tierra. Y los hebreos entendieron siempre, según la tradición refiere, por el nombre de Magog a los escitas, tan blancos como crueles, es decir, la gente del Cáucaso y más allá de los Urales. Pero el ejército de Magog se compondrá de toda la tierra, pues el profeta Ezequiel enumera en él nominalmente a los persas, los etíopes, los hispanos y los nórdicos. Este ejército será destruido por fuego según está escrito. Fuego y azufre lloveré sobre él y sobre el ejército suyo. Estas bromitas que están haciendo ahora con la desintegración del átomo, bien podría ser una sorpresa y encadenarse o desencadenarse como los hombres de ciencia y hombres de técnica no imaginaban. Hará portentos tales, mentirosos y envainadores que pasmará a los hombres. La Escritura pone 3 ejemplos concretos: hacer caer fuego del cielo, hacer hablar la imagen de la bestia y una muerte y resurrección amañada. Pero nada dice, ni podría decir, acerca del modo de ellos. Estos portentos están ya casi al alcance de la magia de la moderna ciencia, que cada día es menos ciencia y más magia. Y magia negra, por cierto. Porque la moderna tecnología se está moviendo más cada día fuera de la órbita del conocimiento de Dios y del hombre, y hacia el dominio utilitario y temerario de las fuerzas cósmicas, y aún hacia la destrucción y el estupro del universo. Los odiernos ensoberbecidos sabios se han evadido hace mucho del respeto a los senos de la naturaleza, que hacía a los griegos, testigo Aristóteles, prohibir la disección de los cadáveres, y están invadiendo el dominio de los ángeles, guiados tal vez por uno de ellos, porque lo que llamamos éter, decía la antigua teología, y Santo Tomás lo recoge, es el lugar de los ángeles, la porción de la materia creada en la cual el ángel mora, en el sentido en el cual un ángel puede morar en lo material, es decir, el elemento desde el cual el espíritu puro puede ejercer su acción sobre lo sensible creado, la médula del cosmos, el fluido nervioso del mundo, el puente de la materia al espíritu, consustanciado a él no por naturaleza, sino por ordenación creadora. Y nada más con respecto al hombre de iniquidad. Todo lo demás son conjeturas bordadas con más o menos inteligencia por los exégetas. Esto que va arriba está en la Escritura y la tradición literalmente. Todo lo aquí puesto está en la Sagrada Escritura y en la tradición, la cual a su vez se refiere a la Escritura. Las conjeturas y fantasías, plausibles o no, han sido dejadas caer. La enseñanza de la Iglesia en sus doctores se ha preocupado siempre del anticristo, y no se puede decir que en vano, aunque a través de garabatales de maleza la profecía ha ido aclarándose. Si a un hombre hoy le hablamos del anticristo, lo más probable es que se sonría o diga que no le interese. Pero si inmediatamente después le decimos guerra total, estado totalitario, rendición incondicional, dictadura del proletariado, listas negras, bombas nucleares, judaísmo, nazismo, comunismo, imperio mundial, y no puede menos de parar la oreja. La fiera de San Juan es un compuesto de las 4 fieras de Daniel.
la recapitulación de la herejía la llama San Ireneo. San Juan las enumera en orden inverso, quizás porque la religión herética del anticristo parte de la última para llegar a la primera, es decir, el paganismo. El grito, ¿quién como la fiera?, es la parodia y contraparte del grito de San Miguel en el cielo. ¿Quién como Dios? La lucha perenne entre el mal y el bien es el tema central de la historia del hombre. Y los acontecimientos todos, como las guerras médicas, las púnicas, la monarquía cristiana y la revolución, la civilización y la barbarie, las religiones, las grandes creaciones artísticas y las conquistas y descubrimientos no adquieren sentido sino en referencia a esa lucha perenne. Ahora, esa batalla sempiterna ha llegado a su resolución. Ahora puede decidirse. Más aún, debe decidirse. La opción por Cristo o contra Cristo se hace universal e ineludible. Y será predicado este evangelio del reino a todas las gentes, y entonces vendrá el fin. La cabeza herida es uno de los reinos del anticristo, y al mismo tiempo el mismo anticristo, pues más adelante Juan, en capítulo 13, versículo 14, lo llama la fiera que tiene la herida de muerte y vivió. Esta nota, que va a ser el tema principal de la prédica propagandista del pseudo profeta o segunda fiera, no sabemos qué será. Algunos padres, basándose en un oscuro versículo de Daniel, dijeron que habría de sufrir una gran derrota bélica y después rehacerse con más fuerza. Otro, que queriendo parodiar la resurrección de nuestro Señor, se va a fingir primero muerto y después resurgido, como Simón el Mago. Lo más plausible es aquesta herida mortal y subsecuente sanación. Se refiere a la restauración de un antiguo imperio muerto que más tarde el profeta predice del anticristo, nominalmente el imperio romano, como piensa la mayoría de los padres. San Juan reporta casi literalmente las obras del anticristo según Daniel, resumiéndolo aún: su ánimo sacrílego, el tiempo breve de su dominio, su poder de vencer a los fieles, su universal hegemonía, terminando con una alusión osada al martirio de nuestro Señor Jesucristo, el cual habrán de imitar entonces los cristianos, que fue predeterminado por Dios en redención de pecados desde el primer pecado, que fue matado desde el principio del mundo. Contrapone, pues, la falsa resurrección del anticristo a la verdadera de Cristo. Dijo el gran Donoso Cortés: si un pavor religioso no me impidiera poner los ojos en esos tiempos formidables, no me sería difícil apoyar en poderosas razones de analogía la opinión de que el gran imperio anticristiano será un colosal reino demagógico, regido por un plebeyo de satánica grandeza, que será el hombre de pecado. Añadió también Donoso Cortés con respecto al ser preguntado sobre qué opinaba del catolicismo en el futuro inmediato. Contesta Donoso Cortés que va a haber un país que, habiendo sido católico, es cautivado por el bolchevismo o el comunismo. Y este país, posteriormente, va por todo el mundo a convertirlo prácticamente a esta herejía. Es decir, parece ser lo que posteriormente dijo Nuestra Señora en Fátima.
Rusia propagará por todo el mundo el comunismo. Entonces, se le pregunta a Donoso Cortés, a juicio de él, ¿quién cree que puede ser ese país? Descarta de inmediato a Francia y a España, porque dice que ya están en franca decadencia. Se le pregunta si puede ser Inglaterra. No, dice, porque Inglaterra es hereje. Ya Inglaterra era protestante, anglicana mejor dicho. Entonces, ¿quién puede ser? Ese país será Rusia, que será sojuzgada por este comunismo y ella posteriormente va a desplegar esta creencia atea por todo el universo. Donoso Cortés vivió en los años 1809 al 53. La mayoría de los intérpretes entendió este epifonema de Juan en el sentido de la palabra de Cristo. Epifonema es el discurso sintetizado que se hace cargo en esta parte final. El que usa la espada perecerá a espada. Los cautivadores serán a su vez cautivados. Y en esa fe se afirma la paciencia de los mártires. Mas algunos lingüistas hoy dan la traducción, poco probable tal vez, de los que sean llevados al cautiverio, que vayan nomás. Y también los condenados a muerte por Cristo, por considerar ese sentido más conforme a la paciencia. Mas eso no sería ningún misterio ni novedad. Y sobra entonces el ¿tiene oído alguno? Pues que oiga, que siempre indica misterio, como hemos visto anteriormente. Vemos ahora en el capítulo 13 los versículos del 11 al 8. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerció toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, e hizo que la tierra y todos los moradores de ella adorasen a la primera bestia, cuya llaga mortal había sido curada. Hizo grandes señales, hasta hacer bajar fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Extravió a los moradores de la tierra con las señales que le fue dado ejecutar delante de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hiciesen una imagen en honor de la bestia que tiene una herida de espada y que ha revivido. Le fue dado infundir espíritu en la imagen de la bestia, para que hablase la imagen e hiciese morir a cuantos no se postrasen ante la imagen de la bestia. E hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les imprimiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que nadie pudiese comprar o vender sino el que tuviera la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está la sabiduría. El que tenga inteligencia, calcule el número de la bestia, porque es número de hombre. Su número es 666. El otro seductor y tirano del mundo, que más tarde Juan llamará el pseudoprofeta, tiene un carácter religioso, semejante al cordero, y surge de la tierra firme, la religión. No como la otra, del mar, del mundo mundano. Y esta fiera es la que hizo que todo el mundo adorara a la otra. Y tiene también poderes taumatúrgicos. Ella hace los prodigios a que se refirió San Pablo cuando dice del anticristo,
cuya venida será en obras de Satanás, en todo poder y signos y portentos mendaces, y en toda seducción malvada para los que caen, porque no recibieron la caridad de la verdad, para salvarse, por lo cual les enviará Dios las obras del error, porque no amaron la verdad, mas consintieron a la iniquidad. Portentos mendaces. Por tanto, no verdaderos milagros, ni tampoco ficciones o prestidigitaciones. Los dos ejemplos que pone San Juan los puede hacer hoy día la ciencia moderna, o sea, la técnica. ¿Puede ser la segunda fiera la técnica actual como aventura Paul Claudel? No propiamente, pues esta fiera es un hombre individual. Si la primera es un individuo, como sin duda lo es, el ángel de la visión 18ª los agarra a los dos juntos y los hunde en el báratro. Piper dice que esta fiera representa la propaganda sacerdotal del anticristo, recordando la dedicación de los paganos sacerdotes de Júpiter a la propaganda del Divus César, el culto divino del emperador. El jefe de esa propaganda es, pues, un hombre religioso y a la vez un ingeniero electrónico, podríamos decir hoy. Soloviev, en su notable leyenda, lo corporizó en la figura de un obispo asiático, Apolonius, una especie de genio religioso ducho en ciencia moderna y a la vez en la magia y faquirismo del Oriente, el cual se pone primero a hurtadillas y después abiertamente al servicio del emperador plebeyo, como antaño Apolonio de Tiana. A este apóstata, el penúltimo papa, por presión del emperador, lo nombra cardenal, mientras el último, Petrus II, lo execra, pero nada puede contra él. Notable imagen, apoyada incluso en que algunos intérpretes vieron en los dos cuernos, como de cordero, una mitra de obispo, lo cual no quiere decir nada, por supuesto, contra las mitras actuales, sobre todo las que son santamente llevadas. Y todo el poder de la primera lo hacía delante de ella, o sea, lo actuaba, lo representaba, lo volvía efectivo y convincente, cosa propia de la propaganda, que sabemos qué poder tiene incluso hoy día, el cual se acrecentará a medida aumente la cretinización de las masas y la perfección de los instrumentos técnicos de difusión. Esta historia de una religión falsa, falseada o falsificada, la veremos recurrir de nuevo en la visión 16ª, la gran ramera. Y la tal religión fornicaria es necesaria para que pueda surgir el culto sacrílego del anticristo, que cederá, es decir, tendrá su sede, en el templo de Dios, haciéndose como si fuese Dios, según predice San Pablo, lo cual llama Daniel la abominación de la desolación, y lo repite nuestro Señor Jesucristo. Estos dos portentos se pueden hacer hoy día con la bomba atómica y la televisión satelital. Hace más de un siglo, en sus sermones de Adviento, el entonces presbítero John Henry Newman explicó a sus oyentes de Oxford que estos portentos de que avisó San Pablo podían ser grandes inventos en las ciencias naturales. Y eso que Newman no conocía entonces sino el telégrafo y la aeronáutica, y no tenía idea del mal uso que de ellos se había de hacer en la Gran Guerra. También Donoso Cortés y Baudelaire advirtieron casi en el mismo tiempo que con el control del telégrafo y los periódicos, cualquier imbécil puede dominar a un gran país. No conocían aún ni la telefonía sin hilos, ni la televisión, ni las bombitas A y H. Las hechicerías y magiquerías que imaginaron los padres antiguos
para hazañas del pseudoprofeta, tal como las de Simón el Mago y Apolonio de Tiana, nos harían hoy más bien reír. Hacer brotar una serpiente tirando al suelo una vara, eso y más pudo hacerlo el prestidigitador Houdini en el escenario. En cambio, nos quedamos boquiabiertos y enajenados detrás de la religión de la ciencia actual, que cuando es buena, lo más que puede otorgarnos es comodidad, y cuando no, puede destruir el mundo después de haberlo engañado. Las listas negras comerciales las hemos conocido ya en la Segunda Gran Guerra. Al padre Castellani, nos cuenta, no lo quisieron llevar en avión a Córdoba, donde tenía un hermano enfermo, porque estaba en la lista negra acusado de germanófilo, cosa que hasta el día de hoy nunca se estuvo seguro de que el padre Castellani haya sido. Y él se decía amargado que cómo era posible que un argentino dentro de su país, por una compañía argentina, era castigado por un crimen que nunca había hecho. Y por cuenta de los extranjeros. El castigo fue muy relativo, porque al final de cuentas ese avión se cayó. Peor, empero, va a ser en tiempo del anticristo, porque va a ser universal y totalitario. En otro tiempo, los perseguidos políticos tenían el recurso de emigrar, pero entonces no podrán, ni habrá embajadas con derecho de asilo. Escribiendo sobre el Imperio Romano y su caída en Decline and Fall of the Roman Empire, el liberal Gibbon Edward, que no nutre ninguna simpatía hacia los mártires cristianos, nota que el poder absoluto en una sola mano significa el arrancamiento de raíz de toda libertad, porque no queda ninguna oportunidad de fuga. Cuando el poder cae en manos de uno solo, el mundo entero se convierte en una cárcel para sus enemigos. Cosa que no dejamos de palpitar hoy día, en que la mano de Rusia alcanza a Trotsky en México y la de Israel a Eichmann en la Argentina. Y en un diario de la Gran Guerra, Nebel saca la recta conclusión de que en una ya inminente Organización Mundial de las Naciones, desde el respeto de la libertad, hay que objetar que ya no habría lugar alguno donde el hombre pudiese emigrar. La marca de la bestia serán probablemente brazaletes o muñequeras junto con una señal en las viseras o una vincha que llevarán un signo tal o cual. El número 666, quizá con un significado sacrílego u obsceno, que los cristianos no podrán aceptar. Así llevaban los seides de Hitler en tiempo de la Gran Guerra la cruz gamada, solo que ahora será universal. Grandes y chicos, dueños y siervos. Ahora tenemos que recordar que el padre Castellani escribió esto en los años 65-70. Después de 35 años, es preciso que nosotros reconozcamos que ya no necesariamente tendrá que ser una vincha o un brazalete, porque está esto que cuando uno va a comprar un bono, uno pone el índice y con eso ya se sabe qué persona es. Entonces, perfectamente, esto con la técnica de ahora puede ser grabado en la frente o en la muñeca derecha, con tinta de esta que llaman indeleble. Algo de eso pasó en tiempo de Diocleciano César, el persecutor más universal que hasta ahora ha habido de los cristianos. No se podía comerciar, vender, ni comprar, ni viajar, el que no tuviera la tesera, es decir, el testimonio de haber rendido culto al César. Los católicos fueron despojados de sus bienes en tiempo de Isabel I de Inglaterra. A fuerza de multas reiteradas,
a los que no asistían a los oficios protestantes, y los que decían misa o la oían o simplemente ocultaban a un sacerdote, eran ahorcados por traidores a la patria, a veces después de tremendas torturas. En una gematría usual entre los pueblos del Mediterráneo, sobre todo los hebreos, como en hebreo y en griego y en latín también, los números se expresan con letras. Ponían nombres con números. Este aquí es 666. ¿Qué nombre expresa esa cifra? Esto ha dado que hacer a los exégetas y sobre todo a muchos que no lo son. Un sinnúmero de nombres han sido compuestos con esa cifra, de modo que los más seguros, en este caso, son los que declaran no estar seguros. Muchísimos nombres son posibles. El español Beatus de Liébana propuso 7 diversos, fabricados por el lingüista Aretas. San Ireneo propuso Teitán, nombre de Apolo, y Lateinos, designando al emperador romano, prefiriendo este último, lo mismo que sus discípulos. Muchos padres vieron el nombre aceptado hoy por la exégesis moderna. Nerón en letras hebreas, César Nerón, e incluso se cambió el número en 616, como está en algunos códigos muy improbables, para que diera Nero César en letras latinas. Esta hipótesis fue hecha prevalecer por los libros de 4 eruditos alemanes, Fritzsche, Benary, Hitzig y Rose. San Juan habría noticiado a los fieles el nombre del tipo del anticristo, el monstruoso primer perseguidor. En cuanto al antitipo, el verdadero y último anticristo, nada podemos saber todavía. Es necesario decir aquí que con respecto al tipo y el antitipo es lo que dicen los padres con respecto a una profecía. Tipo es la de aquel entonces y antitipo se refiere a estos tiempos que aún no se producen pero que están cerquita. Como curiosidad diremos que con este número muchos se han divertido designando a sus enemigos. En el medioevo se compuso con él Mahoma. En el siglo XVI, habiendo Melanchthon y Bibliander compuesto con 666 Pontifex Rome, Belarmino se divirtió componiendo el sobrenombre de Lutero, o Sasseit, el sajón. En el siglo XIX, un royalista francés sacó el nombre de Napoleón. Y un dominico gran hebraísta, José Tissot, el de la francmasonería, con una pequeña trampa, eso sí. En tiempo de la Primera Gran Guerra, sacaron al Kaiser Guillermo, y durante la Segunda, un profesor polaco sacó a Hitler, con el artificio de aumentar las letras del alfabeto y añadirle 100 a cada una, con trampa también. Los fieles de los últimos tiempos sabrán cómo se llama el gran emperador plebeyo. Hasta la época del padre Castellani, esto aún no se sabía. Contra la solución César Nerón hay esta dificultad. ¿Cómo lo puso San Juan en letras hebreas en un libro escrito en griego y destinado a lectores griegos? Extremó la precaución quizá, por causa de la policía. Era muy peligroso que pudieran leer el nombre del César tachado de fiera en un libro cristiano. Veremos más tarde que San Juan tomó los elementos de su profecía sobre el último siglo de las circunstancias que lo rodeaban en aquel primer siglo. Es decir, vio la última persecución al trasluz de la primera, lo que decíamos anteriormente, tipo y antitipo. Lo mismo que hizo Cristo en su sermón escatológico, en Mateo 24, profetizando a la vez la destrucción de Jerusalén y la parusía.
Apocalipsis, la última esperanza. El tiempo se está acabando. La salvación está en riesgo. La fe y la verdadera doctrina tras un velo de falsedad. Los hombres desobedecen, apostatan y traicionan. ¿Todo está perdido? Los católicos sabemos que no. Tenemos la esperanza de la parucía. Sabemos que el Apocalipsis es nuestra esperanza en el reinado de Cristo nuestro Señor. Apocalipsis, la última esperanza. En Convicción Radio.